¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Bienvenidos a una nueva edición de Encuentro Central. Les agradecemos que nos sigan a través de nuestras redes sociales. El mundo del empleo, las relaciones laborales, los consejos de salarios serán los temas a tratar en el día de hoy con el doctor Mario Aristi, que representa al doctor Lacalle Pou en materia de relaciones laborales, y por el lado del movimiento sindical, el director del Instituto Cuesta Duarte, Milton Castellano. Bueno, un verdadero gusto después de esta presentación comenzar a compartir este café con nuestros invitados en la noche de hoy, que mucho agradezco la participación de ustedes aquí en una charla que imagino distendida y hablando de varios temas vinculados a las relaciones laborales, al tema de la negociación colectiva, a los consejos de salarios, en fin, al empleo, a la formación, a la capacitación, a los empleos del futuro, al futuro del empleo. Pero la verdad que voy a hacer una pequeña trampita a los dos antes de empezar. Bueno. Es que estuvimos hablando, antes de comenzar el programa, sobre la crisis del 2002, algo que hoy aparece tan lejano y sin embargo en la historia del país es un hecho bastante reciente, pero han pasado ya unos cuantos años. Y usted estaba en ese momento como subsecretario del Ministerio de Trabajo. ¿Y cómo se vivió ese momento tan en particular del país? Fueron momentos realmente muy difíciles. Ahí no era un tema de conflictividad laboral, no era un tema de salvar puestos de trabajo. Yo recuerdo, y lo comentaba fuera de cámaras, que concurría a Presidencia de la República con 1 metro de alto de expediente solicitando prórroga de seguro de paro. Pero por suerte, cuando entregamos el gobierno, 2005, esa pila había desaparecido. Quiere decir que se cambió bien la crisis. Hubo una madurez política, hubo gente muy inteligente que pudo llevar al frente la salida y bueno, y a partir del 2005 y un poquito antes comenzó el repunte económico del Uruguay. Uh-huh. ¿Y Milton, qué recuerdos tenés de esa crisis económica y social, no? Fueron muy difíciles. Yo creo que ahí lo que apostó mucho y creo que fue la responsabilidad del sistema político, pero también de las organizaciones sociales. Yo me acuerdo los hechos cuando hicimos la concertación por el empleo y el desarrollo en esos momentos de crisis. Era impensable en aquella época, y hoy están en un mismo estrado un dirigente sindical y Manini Ríos, no el general, sí, sino el presidente de la Cámara de Arrocera en ese momento, sí, compartiendo un mismo estrado. Momentos de tensión. Yo me acuerdo cuando en esas movilizaciones se corría como una bola que estaban bajando las hordas, no sé, del cerro, de los distintos barrios de la periferia de Montevideo, como que venían a invadir, no sé, el centro, y los comerciantes cerraban las persianas porque, no sé, y no pasó absolutamente nada por la responsabilidad, y bueno, fueron momentos muy duros, y creo que ahí se logró, por sobre todas las cosas, esa conciencia civil uruguaya, que permitió que cualquier cosa que ahí se hubiera aprendido, cualquiera no hubiera estado esa responsabilidad, hubiera aprendido un fósforo ahí, las consecuencias hubieran sido imprevisibles. Sí, se prendía fuego la pradera. Yo creo que el movimiento sindical ahí demostró, como lo hizo en otras etapas, también su madurez. Habrá que recoger testimonios también de esa época para las futuras generaciones, porque mucho de lo que pasó en ese momento está todavía impactando hoy día, sí, sin duda, pese al paso de los años. Quiero hacer justicia de un destacado libro de Claudio Paulillo, hablando de la crisis del 2002, y un trabajo de los colegas de Canal 12, también de Aldo Silva, de Agenda Confidencial, creo que era el programa, no recuerdo ahora, donde también se narraba y se contaba allí la crisis del 2002. Pero bueno, ¿y cómo están las relaciones laborales hoy día? Bueno, siguiendo un poquito con el tema de empleo, si bien no son los guarismos del 2002, hoy tenemos una tasa de desempleo de un 8,7%, es una tasa similar a la que teníamos hace 11 años atrás, con una diferencia, que hoy el promedio de horas trabajadas es menor. Es una tasa preocupante, es una tasa que obliga a tomar medidas claras en materia de política de empleo, y el empleo juvenil está en un 27%, el empleo de la mujer está en un 30,6% aproximadamente,
es decir, que es un tema realmente complejo. Obviamente esto tiene una consecuencia, ¿no? Que es el enlentecimiento de la economía, que es el déficit fiscal, que es la inversión, la casi nula inversión privada y pública. Bueno, ahora tenemos la buena noticia de la inversión de UPM. Y eso se suma a otros factores también, no solamente a los temas económicos, ¿no? Porque el deterioro del mercado de trabajo comenzó a partir del 2014. Eso se suma a lo que ya estamos viviendo, que es lo que le llamamos el futuro del trabajo, ¿no? Lo que es la inteligencia artificial, la robótica, la automatización. El otro día estaba leyendo en el periódico, el presidente de la Cámara de la Construcción decía que había 1.450 millones invertidos en maquinaria e infraestructura en la construcción. Eso obviamente significa menos puestos de trabajo. O sea que el mundo del trabajo actual y el próximo gobierno, y lo que queda de este gobierno, y gane quien gane, el tema tecnológico, automatización, es un tema que tiene que estar arriba de la mesa, pero lo fundamental es el orden económico, macroeconómico, de indicadores macroeconómicos. Inflación, que está fuera del rango de meta, y salvo una oportunidad, quedó dentro del rango de meta. Eso es un tema muy importante, que produce una tensión prácticamente entre salario y empleo. Así que el tema de empleo es una de las primeras preocupaciones que supongo tendrán todos los partidos políticos, no solamente, obviamente, el Partido Nacional. Milton. A mí es de preocuparme mucho lo que decía Mario. Mi mayor preocupación hoy por hoy es cómo encaramos situaciones complejas o difíciles. Me parece que a mí me preocupa más el instrumento o el método ante un problema. Es decir, yo creo que las relaciones laborales, o el país está viviendo, lo comparto con Mario, problemas de empleo serios. Tenemos problemas de perspectiva, de inversión, va a haber un nuevo gobierno, un montón de cosas. Ahora, si todo ese proceso vamos a todos a reivindicar las instancias de negociación colectiva, de instancias de diálogo, o vamos a una situación donde digamos, bueno, ahora eso ya se agotó y vayamos por el camino de que cada uno se arregle como pueda, que el mercado resuelva los problemas y que vayamos a determinados niveles de confrontación, cada uno defendiendo legítimos derechos. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, a mí me llama la atención de que en esta ronda última Consejo de Salario, la Cámara, la Asociación Rural y la Federación Rural se negaron a ir a la mesa de negociación. Entonces, esos son señales, ese es el camino, negarse a la negociación y buscar cada uno después resolverlo. Entonces, yo creo que también estamos en el marco de un año electoral, todo el mundo vive bajo esa circunstancia. Pero yo apelaría, a mí lo que más me preocupa y además lo que apelo a todo el sistema político y todo, es decir, que esté la situación como esté, el mecanismo de diálogo y de negociación sean los que primen a la hora de administrar y resolver los problemas. Es decir, si estos temas que tan delicados, como decía, es decir, el tema de la tecnología, los cambios en la organización del trabajo, los problemas que hay, si cada uno se va a poner en su lugar y defender, yo creo que, por eso reivindico, problemas pueden haber, negociación, cuando más problemas, más negociación colectiva, más diálogo, para salir de los momentos que bueno, recién estábamos hablando del 2002. Sí. ¿Cómo se salió del 2002? Se salió en clave desde la reunión de la cúpula de los partidos políticos hasta las organizaciones sociales. Decía Castellano, de alguna manera, que todo está teñido este año por lo electoral, y eso no escapa, sin duda. De todas maneras, también debería existir el reconocimiento de lo que está bien, y lo que haya que cambiar será cuestión de hablarlo. ¿Es por ahí? Es por ahí, estoy totalmente de acuerdo. Lo que está bien, lo que consideramos que hay que corregir. En el programa de gobierno, nosotros, también comentaba fuera de cámara, estamos en la etapa de culminar el programa de gobierno del Partido Nacional, en coincidencia con los restos sectores, que se va a presentar en agosto en la convención, y somos bastante precisos. Pero como premisa general, porque no cabe otra, es profundizar la capacidad de diálogo, es buscar consensos, es tender puentes. Así como se dice que no van a haber mayorías absolutas, que las cúpulas políticas tienen que buscar acuerdos, bueno, en relaciones laborales, con el mundo del trabajo actual y con los problemas que tiene el mundo del trabajo actual,
No hay otra que buscar puentes y que tender puentes. No se puede pensar en otra alternativa, no existe otra alternativa. Así que ahí coincido totalmente con Milton. También coincido en que el mecanismo más apto, más puro y bien utilizado es la negociación colectiva. Todos estos temas que hablamos del futuro de trabajo, que implica revisar tiempos de trabajo, todo eso, lo mejor es a través de la negociación colectiva. No existe un instrumento mejor en el derecho laboral que la negociación colectiva. ¿Cuál es el problema que tenemos y que tenemos que vencer? Y el otro día asistí a un curso que decía que tenemos que pasar a un sistema más colaborativo, más cooperativo. ¿Tá? Hoy tenemos una reivindicación, una negociación y un conflicto. ¿Tá? Tenemos que pasar a la reivindicación, a la negociación y al entendimiento. El entendimiento tiene que estar por encima del conflicto, más allá de los roles de cada uno. El gobernante gobernar, cada actor social defendiendo sus intereses. Pero no hay otra forma que buscar los puntos de coincidencia. ¿Tá? Y yo pienso que el programa que estamos presentando es un programa sólido, es un programa preciso, pone mucho hincapié en el diálogo social, no que solamente en el tema de relaciones laborales propiamente dichas, ¿no? Sino también en temas de empleo, en temas de seguridad social. El Uruguay tiene una rica tradición en materia de seguridad social, más allá de las discrepancias, de las observaciones del OIT que después hablamos, etcétera, etcétera, pero es la forma. Y los países nórdicos, Nueva Zelanda, todos esos países se caracterizan por tener un excelente diálogo social. El tema que a veces pecamos de más ideología, de banderas que ya no se deberían no deberían flamear tanto en las negociaciones y empezamos con ese sistema más confrontativo. Pero me parece que si uno lee los libros de la propia academia, fuera de la política, el consejo es ese, ir por un camino de relaciones colaborativas, sin lugar a dudas. Estas hojas de ruta que son los programas de los distintos partidos políticos que se presentan a las elecciones nacionales, ¿qué insumo le proveen al movimiento sindical? Bueno, para nosotros es muy importante que los partidos políticos, fundamentalmente los que uno visualiza con posibilidades más reales de ser gobierno, presenten en la ciudadanía sus programas, sus propuestas. Hasta ahora, bueno, hay que ir construyendo, lo decía, el Partido Nacional lo va a tener recién, ahora lo va a tener el 6 de agosto, creo que por ahí, creo que la convención. A nosotros vamos a ir ahora a un proceso de público, de ir a plantearle entrevistas a los candidatos, no sé si a todos, pues son muchos, pero digamos los más posibles. Vamos a invitarlos a la central sindical, les vamos a hacer llegar una invitación con un conjunto de preguntas y queremos ver si es posible que los candidatos vayan y expliquen su propuesta. El movimiento sindical, que a veces se le dice de un lado o del otro, lo que nosotros decimos es, bueno, podemos plantear que con fulano o mengano podemos tener tal coincidencia o tal otra. Después los trabajadores votarán en su libre ejercicio. Sin duda puede haber en lo que es el movimiento sindical algunas coincidencias más con uno con otro, pero son fundamentales. Nosotros reivindicamos la democracia y no hay democracia sin partidos políticos, y reivindicamos la vigencia de los partidos políticos como el principal instrumento para las transformaciones en los países. Si no somos contrario, al contrario, es decir, un país con un fortalecimiento de los partidos políticos es una democracia más sólida, porque si no, ¿qué es? Pero cuando hablamos de la democracia, ¿qué es? Partidos políticos, y si no, ¿qué es? Es autoritarismo, Entonces, estamos con expectativa, esperando las propuestas del Partido Nacional, queremos discutir las propuestas del Frente Amplio y las demás organizaciones que están. Porque sin duda Uruguay va a vivir años donde necesitamos volver a niveles de inversión, aunque yo creo que lo de UPM es una buena señal, eso va a dinamizar, pero Uruguay tiene otros problemas que también tiene que resolverlos y que están en esa dirección. Entonces,
bienvenido a la discusión política, bienvenida a la democracia y bienvenida a las elecciones. Sí, hay buenos ejemplos, ¿no? En el país de acuerdos en materia laborales. Tenemos el caso del INEFOP, donde allí la participación empresarial, sindical, del propio gobierno, claramente marca que en ese marco de lo tripartito se trabaja muy bien. ¿Es posible trazar una política de Estado en materia laboral más allá de las diferencias lógicas que hay a nivel, como usted señalaba, quizás ideológico? Yo pienso que sí, no pierda las esperanzas. Sería ideal que la política laboral no cambiara con los signos de los gobiernos, que determinadas cuestiones son básicas. Como bien decís, el INEFOP es un ejemplo. ¿Cómo empezó el INEFOP? Empezó con la base, es el Fondo de Reconversión Laboral, que no empezó en un gobierno de Frente Amplio. Luego se fue perfeccionando y se creó una herramienta como el INEFOP, que se puede mejorar, se podrá mejorar, todo es mejorable, pero hubo una evolución. Otro ejemplo, en materia de inspección en materia de la inspección de trabajo, de la cual yo participé en su momento, ahí los ámbitos tripartitos eran continuos en cada uno de los sectores de actividad. Eso se continuó. Es decir, en algunos aspectos hay una política de Estado. Donde se complejiza un poquito más el tema, o en las rondas salariales, y ahora si querés vemos por qué, sí, o en la conflictividad, ¿tá? Pero tenemos una cosa que es buena. Para mí hay capacidad de diálogo, hay muy buenos dirigentes empresariales, muy buenos dirigentes sindicales, hay una formación en las cúpulas muy importante que la tenemos que aprovechar. El movimiento sindical creció mucho, hoy tiene 400.000 afiliados o algo así. Me parece que ahí también hay que formar a la gente nueva. Lo mismo pasa en las cámaras empresariales, pero sí, hay que tender a una política de Estado. Bien. Sin lugar a dudas. Y sin ni que hablar en el tema de seguridad social, sí, ¿no? Yo incluso en eso, a mí no me preocupa tanto si hay o no consenso. Ajá. A mí lo que me preocupa es que haya negociación, que haya diálogo. Porque la negociación, ¿qué? La negociación en algún momento hace una síntesis. Un poco más acá, un poco más allá, pero hace una síntesis. Una democracia dinámica es conflictiva, porque es decir, demuestra que todos los actores sociales viven, tienen veces. A mí cuando veo cosas todas unanimidad, no me gusta mucho. Es decir, porque el desarrollo de un país, la pujanza de un país está también en sus contradicciones. Y la sociedad es contradictoria. Entonces a mí me parece bien que en algún momento discutamos y nos peleemos por el salario, porque cada uno, es decir, pero si se mantiene esos ámbitos de negociación. De acuerdo. Yo, por ejemplo, con Mario nos conocemos hace muchos años y hemos peleado muchas veces, pero tenemos un respeto en la cuestión, que Exacto. Sabe que puede confiar conmigo. Yo cuando él me dice una cosa, yo puedo confiar en él, y nunca pasa de eso, no pasa más allá de la discusión, pero esas cosas son las importantes. De acuerdo, sin discrepancias y con otra vuelta de café, si le parece bien. Sí, perfecto. Nos vamos a la pausa. Reparo un error mío, en este caso, el trabajo documental que mencionaba sobre la crisis del 2012 es de Código País. Ese es el nombre del programa del amigo Aldo Silva. Una pausa y ya venimos. Las relaciones laborales, los acuerdos y las discrepancias, en este año muy particular. Venimos de un año además donde se produjo la mayor ronda de consejos de salarios de la historia. ¿Eso fue un buen ejemplo, Milton, de lo que puede llegar a ser el futuro de este tema, del tema consejos de salarios, tomando el ejemplo de lo ocurrido? Yo creo que los consejos de salarios es la herramienta que los uruguayos nos dimos para las relaciones laborales. Es media típica. Tampoco es producto de este gobierno. El Consejo de Salario tiene una génesis del año 40, del siglo pasado. Sí, sí. Entonces, si tantos años y sigue siendo vigente, es un instrumento válido. Que como todo instrumento puede perfeccionar, pero ¿qué tiene la esencia del Consejo de Salario? Tiene a los actores sociales y tiene al gobierno de turno, que es el que marca las políticas generales económicas. Es decir, en una mesa tú reunís, es decir, los que pueden cortar el bacalao, como se dice, en las políticas públicas macro, y después los actores que cada uno van a ir a defender, como pasó toda la historia, pero la muestra es la altísima cantidad de acuerdos. Algunos dicen que porque son fuertes, pero
hay acuerdo, han habido acuerdos, y cuando no hay acuerdo se busca alguna salida. Lo que yo no quiero es lo que hizo la Asociación Ruda y la Federación Rural, que se levantó y no participó en la mesa. Que vaya y que diga que no está de acuerdo, que vaya y que diga que no puede dar eso, que vote en contra, sí, pero no me parece que sea bueno. Entonces, yo creo que sí, que hay experiencias positivas, y no solo en los consejos de salario, porque en este país se dice que a veces no hay negociación, hay mucha negociación por empresa. Es cierto que para que haya una negociación por empresa tiene que haber un determinado volumen. Yo una empresa de 3 personas, 4 personas, no puede haber negociación. Ahora, en las grandes empresas en este país hay negociación. Mario lo puede decir, incluso en empresas muy grandes, transnacionales, que hay negociación, nos estamos llamando casi toda la semana por algún problema en algún lugar. Entonces yo sigo insistiendo en lo que decía al principio, negociación sí, mucho diálogo, mucha negociación, eso es lo más importante. Doctor, la herramienta de consejo de salarios, acuerdos y discrepancias sobre este tema. Acuerdos y discrepancias. Primero, somos partidarios del Consejo de Salarios. Es el primer renglón de nuestro programa, están los consejos de salarios. Lo que sí decimos que lo debemos fortalecer, los consejos de salarios. ¿Por qué decimos esto? Porque los consejos de salarios, así como están funcionando, y no lo dice el Partido Nacional, he leído libros del rector de la universidad, Arim, que escribió un libro para la CEPAL, y otros libros, en lo cual dice que lo que tenemos que fortalecer. ¿Por qué? Porque en los consejos de salarios muchas veces se negocia con empresas con una heterogeneidad muy diferente. Ese es un problema que tenemos, ¿tá? Con empresas que se presentan sus productos a mercados diferentes, no tienen el mismo acceso a los mercados. Entonces empiezan a haber desigualdades, e incluso uno podría pensar, y lo dicen los propios libros, ¿no?, que empresas grandes lo pueden utilizar como un piso para evitar el ingreso, ¿tá?, de nuevas empresas incipientes. Entonces, fortalecerlo tomando en cuenta esas desigualdades. No es lo mismo un comercio en Montevideo que un comercio en la frontera. El año pasado nosotros recorrimos todo el país, los comercios de Rivera, de Fraiventos, del propio Salto, realmente están pasando por un mal momento. Entonces, los consejos de salarios, al tratar a todo el mundo por igual, ahí crea un problema. Ese es un tema que me parece que lo tenemos que abordar. La propia ley de negociación colectiva creó un Consejo Superior Tripartito. Ahí pensamos que lo debemos fortalecer. Tenemos la suerte de tener una central de trabajadores única, con lo cual facilita el diálogo. Ahí tiene que haber una verdadera negociación. Hoy el Poder Ejecutivo se limita a presentar sus lineamientos económicos, pero no hay un verdadero debate. Ahí debería haber un debate. Y un debate con información. Estaba estudiando el otro día, por ejemplo, en Suecia existe un consejo económico con economistas independientes que el objetivo es suministrar información, obviamente fehaciente, de la evolución de cada sector de actividad a los negociadores. Bueno, ahí me parece que, conclusión, fortalecer el Consejo Superior Tripartito, que sea un verdadero órgano de negociación, tomar en cuenta esa heterogeneidad que existe en los consejos de salarios. Se ha hablado que también en el pasado, y si no me equivoco en la propia ley más de los consejos de salarios, se hablaba también de que puede haber alguna diferencia por territorio, por localidad, en situaciones puntuales, temporales. Bueno, todos esos son temas que le va a hacer bien al instrumento consejos de salarios y los va a fortalecer. Así que sí a los consejos de salarios y discutir. Nosotros en el programa lo proponemos para discutir con los propios actores sociales, porque en definitiva estas cosas que estoy diciendo no es que venga el gobierno y las imponga, no, si queremos fortalecer los consejos de salarios, si queremos fortalecer el Consejo Superior Tripartito, es para construir entre todos esas cuestiones que la propia academia ve que es necesario en los consejos de salarios. ¿Discutir por rama de actividad no es de alguna manera el corazón de los consejos de salarios? Yo creo que los consejos de salario del corazón es la rama de actividad. El consejo salario también es un instrumento que puede atender algunas realidades. Yo no me resisto a que se pueda atender. Ahora también es muy peligroso ir a la atomización de la negociación colectiva. Luego tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, el 70% de las empresas uruguayas tienen menos de 4 trabajadores.
y de 4 a 50 aumento al 80. Es decir, tenemos una organización del trabajo muy atomizada, donde el poder de negociación es muy difícil. Yo en una empresa de 4, y que en la mayoría de los casos alguno de esos 4 es pariente del dueño, porque ¿de dónde lo consiguió? Entonces, atender realidades, siempre se ha estado atendiendo realidades. Se puede plantear más, todo siempre se puede. Pero yo pongo un ejemplo de atender realidad. Cuando nosotros vemos la realidad comercial, para atender esas realidades, no se hicieron geográficamente, se hicieron por tamaño. Por ejemplo, los grandes superficies tienen un lado. Pero aquel que es mini mercado o supermercado, que tiene, no sé, 8, 20, 10, 12 trabajadores, tiene otro lado diferente a la gran superficie. Y el almacén minorista tiene otro lado. Es decir, ahí no se dio, capaz que geográficamente, pero no es que todos son supermercados, no. Supermercados son aquellos que tienen el determinado valor. En otros lados se han hecho cosas específicas. Fíjense si habrá especificidades que hay más de 220 grupos. ¿Eso qué hace? Que cada grupo también sean muy específicos. No son territoriales, pero son por actividades. Pero lo que haya que discutir se discute. Si lo que nosotros decimos, vuelvo a insistir en lo que decía al principio, los ámbitos, es decir, que haya la negociación colectiva, que esté en los consejos salariales. Si se quiere plantear alternativas, que se planteen alternativas, las veremos, las estudiaremos. Hay que meter productividad. Es decir, ahora es muy difícil productividad si los sectores empresariales no dan la información. Lo decía Aristi recién, alguien tiene que poner la información, y los empresarios en Uruguay en general han resistido a dar la información. E incluso de la cultura. A veces me encuentro con un empresario de deporte en el Uruguay o alguna transnacional, y no es la misma visión, a veces media estrecha, que tiene la cámara del sector de ahí. Es decir, el empresario que viene de afuera tiene a veces una visión más abierta que tiene el empresario uruguayo. Entonces me da la impresión que bienvenida a la discusión. Si hay que plantear cambios, si es en el ámbito de negociación, nosotros estamos abiertos a discutir lo que sea. Y necesitamos condiciones de trabajo, necesitamos incorporar productividad. Ahora, en Uruguay la productividad no se ha podido nunca incorporar, básicamente porque hay resistencia hasta cultural de dar la información, porque no solo es porque el trabajador la maneja. El empresario uruguayo tiene una cultura de guardar la información hasta con la competencia. Es decir, no es tanto el trabajador que le preocupa que el que le compite, la vereda de enfrente, sepa los números de él. Y eso es bravo en este mundo actual. Doctor. Bueno, coincido. Primero, para cualquier negociación la información es fundamental, sin lugar a dudas. ¿Está? Eso está muy vinculado también a la existencia de personería jurídica, que es otro tema a debatir, que algunos sindicatos la tienen y otros sindicatos no la tienen. Ese es un punto. Después, a mí me parece que es posible tratar de articular bien el nivel de rama y el nivel de empresa. Hablando de productividad, que coincido con Milton, que es un tema que el Uruguay no lo ha sabido todavía encarar. Pienso que la productividad es más fácil encararla por los datos a nivel de empresa que a nivel de sector. Yo me reuní con gente que sabe, expertos en este tema, y a nivel de sector, sobre todo en algunos sectores, es muy difícil medir la productividad, y quizás sea una de las cosas que la rama o el sector tienen que dejar espacio a que se pueda negociar a nivel de empresa. Hay cosas que, bueno, negociar en la empresa, porque los trabajadores conocen su empresa, el empresario conoce su propia empresa, saben cuál es la realidad, que a veces se pierde en la centralidad de la negociación actual. Entonces, me parece que el yeito está en encontrar una muy buena articulación entre sector y empresa. Obviamente que el poder sindical no es el mismo en la rama de actividad que en la propia empresa. Y es verdad, como dice Milton, hay empresas que de 4 o 5 trabajadores, con lo cual se dificulta. Bueno, pero es un tema a resolver, es un tema a avanzar. Obviamente acá tenemos un problema de fondo que tampoco hay que ocultarlo, que son las observaciones del OIT. A veces esto realmente me da un poco de lástima. Es increíble que el Uruguay no pueda tener una ley de negociación colectiva consensuada.
La verdad que no me gusta una ley una ley que la vote el Parlamento sin el consentimiento de uno de los actores sociales, llámese PCNT o llámese cámaras empresariales. Lo ideal, y me parece que no es soñar, que no es una ilusión, tenemos que hacer un esfuerzo para realmente tener una ley de negociación colectiva consensuada, que en definitiva es una ley marco, que es la que establece la regla de juego de cómo tenemos que desenvolvernos en las relaciones laborales. Ese es un tema a resolver. Hoy el gobierno tiene un plan, ojalá tenga éxito en ese plan, si no quedará para el próximo gobierno, pero es un tema a resolver. Basado en el diálogo social. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. En relaciones laborales, y no admito que siga lo contrario, hay dos aspectos. Una cuestión es el ejercicio de la autoridad de un ministro de Trabajo cuando hay una infracción laboral y pone una multa, obviamente ese no lo va a consultar. Yo me acuerdo que siendo inspector, a mí me visitaron una persona, yo había sacado un decreto estableciendo multas de acuerdo a las infracciones laborales, me dijeron, bueno, pero esto no lo negociaste con nosotros. Y no lo voy a negociar, no se puede negociar la autoridad de imponer una sanción por parte de un gobierno frente a una infracción laboral, eso no se negocia. El resto de las cosas, y todo lo que estamos hablando nosotros, tiene un paso preceptivo que es hablar con el PCNT, hablar con las cámaras empresariales, obviamente buscar el consenso, profundizar el diálogo social con la mejor capacidad que uno pueda, y si luego no hay obviamente consenso, el Parlamento que eligió el pueblo votará la ley. Esa etapa es imprescindible, y los gobiernos, por lo menos los gobiernos del Partido Nacional y los del Partido Colorado, eso lo han hecho. Yo me acuerdo en el Ministerio no me quiero hablar del pasado, pero en el Ministerio de Analía Peñarol se había formado un ámbito de negociación para hacer una ley de negociación colectiva, que no tuvo éxito, pero es un paso que no se puede obviar, sin lugar a dudas. Milton, sobre este tema, tuvimos un programa dedicado exclusivamente a la resolución de la OIT, que tú estuviste presente, pero igual me gustaría brevemente conocer la opinión al respecto. Yo siempre digo que todos somos partidarios del diálogo social y de la negociación. Ahora, siempre para que haya un diálogo social y haya negociación, se tienen que mantener algunas premisas que hizo esta administración en este programa de Frente Amplio. Yo para buscar una negociación tengo que tener primeros sindicatos relativamente fuertes, pues si no, no hay negociación, porque si no la otra parte somete, como pasa cuando hay, es decir, yo tengo que generar ámbito de negociación y posibilidades que los sindicatos puedan desarrollarse. Nosotros convivimos con un ejemplo concreto que es la actividad comercial. Era impensable en los supermercados tener sindicatos si no se hubiera dado una serie de premisas. Nosotros cuando se discute en la ciudad de supermercados tener en el grupo Casino, en el grupo Tata, en el grupo de tienda inglesa, tener organizaciones en la década del 90 era muy difícil, porque tú tenés que darle al sindicato, porque no son iguales las relaciones. Entonces, yo tengo que darle premisas para que haya una negociación, así tengo que darle protección, que no me lo echen, tantas cosas. Y después, a partir de ese fortalecimiento de la organización sindical, generar una negociación. Y en la negociación yo a veces gano, a veces pierdo y a veces empato. Son de las cosas que yo creo que son parte de la vida. Y eso fue lo que nosotros hemos planteado en la OIT. La OIT es increíble, porque nosotros cuando vamos a la OIT, vamos por la queja que hace el sector empresarial. Yo no quiero meter a todo el sector empresarial porque creo que fue Cámara de Industria y Cámara de Comercio, que era por los piquetes, por la huelga, por un montón de cosas. Y la observancia que tiene el OIT no tiene nada que ver con eso. Quedamos embretados ahora en algunas observancias que son difíciles de levantar, porque para nosotros son muy caras. Por ejemplo, ¿qué quiere que nosotros levantemos la observancia? Es decir, que los consejos de salario no puedan generar aumentos porcentuales. Es decir, ese que todo el mundo pregunta, ¿cuánto vino de aumento? ¿El 2%, el 3%? Sí. Y eso es muy claro. Si hubiéramos un país que no tuviera inflación, vos agarrás y decís, está bien, porque eso es lo que generalmente protege la inflación. Después viene lo que vos negociás con el sector empresarial, que es un puntito más, claro, 2 puntitos más, alguna cosa. Un gatillo disparador. Pero mientras que haya inflación, nosotros no nos podemos aceptar que no haya corrección de salario. Y si tú agarras los últimos convenios, son todas las correcciones. Entonces quedamos medio embretados en la OIT,
Creo que hay que tener mucha aspiración en buscar solución. No creo que se pueda hacer ahora. Estamos en donde estamos. Además, la OIT no vive la realidad uruguaya, entonces quiere que en septiembre y en octubre nosotros acá hagamos una resolución. ¿Se imaginan? Nadie se imagina que en septiembre y octubre nosotros vamos a estar en el medio de la campaña electoral, que va a ser muy difícil que alguien en el Parlamento o con el Ministerio alguien esté discutiendo estas cosas. Bueno, les planteo un desafío para el próximo bloque, que es el último, ver cómo hacemos para meter en ese bloque el tema del empleo del futuro, el tema de si las ocupaciones son una extensión del derecho de huelga y algunos otros temas que estamos conversando con estos dos amigos que nos visitan. Último bloque aquí en Encuentro Central, poco tiempo, así que voy a ir directamente con la pregunta para los dos. ¿Son las ocupaciones una extensión del derecho de huelga? Las ocupaciones son parte del paisaje de Uruguay de hace... que hay ocupaciones me conozco desde que estoy. Es decir, las ocupaciones para nosotros es más que una extensión, es una modalidad del derecho de huelga, es una forma de huelga. Que generalmente se aplica en situaciones extremas. Entonces, nosotros somos defensores en la mayoría de los casos de las ocupaciones en Uruguay, la gente aplaude. Es decir, puede haber alguna, no, pero las ocupaciones, porque son cuando las piezas quiebran, cuando hay este montón de cosas. Después se genera un estado de ánimo con las ocupaciones. Yo, por ejemplo, agarro una persona, no, pero las ocupaciones. Yo digo, sí, hagamos un ejercicio, nombremos las últimas 3 ocupaciones y vamos a tener dificultad en nombrar las últimas 3, porque no hay, es decir, no es que en Uruguay la ocupación es una cuestión. Que haya que buscar formas de solución a esas cosas, yo creo que la mejor forma son la prevención de conflictos. El Uruguay ha avanzado mucho en los terrenos de prevención de conflictos, de negociaciones colectivas que generan una serie de medidas que impiden las ocupaciones o las medidas de lucha hasta haber agotado las medidas de negociación. También obliga a las empresas a no innovar, es decir, a que no aplique eso que genera el problema. Porque la mayoría de las ocupaciones, termino con esto, es decir, son medidas defensivas. Es muy difícil que un sindicato tome la ocupación como una medida ofensiva. La medida ofensiva, la de salir es la calle a pelear por salario. Cuando yo salgo a pelear por salario, estoy en una medida ofensiva, pero en el resto de la ofensiva, o son reestructura, o pérdida de puesto de trabajo, o algo por el estilo, que me hace y las ocupaciones son esas. Yo creo que es una modalidad, han existido siempre. Hay mecanismos para solucionarla, y bueno, los empresarios tienen mecanismos. Antes tenían un decreto. El Poder Ejecutivo lo regulaba y lo sacaba con el decreto. Ahora tiene, a cambio de eso, tiene el recurso de amparo y en 48 horas más o menos generalmente el juez dice la declaración. Antes era un organismo del Estado, un poder del Estado que regulaba las ocupaciones. Ahora las ocupaciones, por la vía de los hechos, lo está regulando otro organismo, otro poder del Estado, que en este caso es el judicial. Aristi. Bueno, ese es un punto de discrepancia. Es un punto de discrepancia. Nosotros hemos sido muy claros con el tema de las ocupaciones. Derogaríamos el decreto 165 del 2006, que las establece. La propia OIT dice que las ocupaciones deben permitir que los trabajadores no huelguistas puedan trabajar, deben permitir la libertad del empresario a entrar a sus instalaciones, está en juego el derecho de propiedad. ¿Qué nos avala decir esto? Los propios fallos judiciales, que ya hay una cantidad en el Uruguay, en donde nos dan la razón. Hay una unanimidad en la jurisprudencia y en los propios dictámenes de la OIT. Realmente no estamos de acuerdo con las ocupaciones, eso también en el programa de gobierno está claro, y hay coincidencia incluso en todos los sectores de la oposición. Ahora, lo que está fallando acá y tenemos que mejorar también, que también es un buen deber para hacer, es establecer mecanismos de prevención de conflictos, ¿tá?, que realmente sean eficientes. Hoy tenemos el caso reciente de UPM, hoy se establecen diferentes etapas antes de ir a un conflicto, tengo que reunirme en una bipartita en la empresa, luego voy a DINATRA,
¿tá? Y recién después puedo tomar quizás alguna medida. Pero como no tienen consecuencias, si yo me salteo todas esas etapas, no hay consecuencias, no hay una sanción, en definitiva termina siendo letra muerta. Y esa también es una tarea, me parece, que tenemos que enfrentar. Conflictos van a existir siempre. El tema es cómo causarlos, cómo administrarlos. Y también sucede un poco lo que decía antes, porque también nos ha pasado con Milton. Hay sindicatos y sindicatos, pero una vez se sienta en una mesa de negociación y bueno, y si no tengo esto, ocupo. Y uno le dice, bueno, pero mirá que en la rama de actividad tenemos diferentes etapas que debemos cumplir. Bueno, no me importa, yo ocupo igual. Y la solución no es decir, bueno, voy y hago una acción de amparo. Está bien, hago una acción de amparo, 3, 4 días de ocupación y produjo el desalojo. Es decir, que en definitiva en el tema de ocupación sí claramente hay una discrepancia. Y después la diferencia con los públicos, ¿no? En los públicos no se puede ocupar y en los privados se puede ocupar. Pero ese es un tema a solucionar, sin lugar a dudas. Aunque aparezca como en la casuística, digamos, como un tema casi residual, como decía Milton, el tema de las ocupaciones. Pero es residual, en algunos sectores podrá ser residual, en otros lo vivo no es residual. La primera medida que se toma es la ocupación, que ha disminuido y puede ser, en los últimos datos, como uno ve que falla los mecanismos de prevención. En el 2018 hubieron 33 ocupaciones, no es un número bajo, 33 ocupaciones es realmente importante. Es decir, obviamente que hace unos años atrás había más, puede ser, pero ni jurídicamente ni por el número de ocupaciones estamos de acuerdo, realmente no estamos de acuerdo. Del momento que afecta a otros derechos con el mismo rango constitucional que el derecho a la libertad sindical, no se puede aceptar como una medida como una medida sindical, ¿no? Bueno, acá hay dos partes que parecen tienen afectados sus derechos, ¿no? Sin lugar a dudas. Yo creo que de cualquier manera creo que hay que buscar mecanismos para que no se llegue a situaciones. Es decir, el trabajador no quiere el conflicto, por decirme así. El conflicto es producto del desacuerdo. En Uruguay también, es decir, tenemos cambios en la sociedad, y pensar que los cambios en la sociedad no entran en las relaciones laborales. Hoy hay, siempre me acuerdo que en mi generación, cuando yo empezaba, es decir, había unos tiempos para yo resolver. Ahora toda la sociedad quiere ahora y ya. Y eso también está en toda la orden de la sociedad. Entonces viene un empresario y ahora ya quiero hacer el cambio. O viene el trabajo y dice, y ahora ya quiere decir, hay una situación que hay que trabajarla también en esa dirección. A nosotros el tema de las medidas de lucha no quiere decir que compartamos todo lo que se hace. Es decir, lo que sí es el ejercicio del derecho de huelga. De cualquier manera, todo el ejercicio de huelga en Uruguay y en las relaciones laborales sigue siendo la uruguaya. ¿En qué sentido? Es que es muy pacífico. No hay, como otros países, alguien procesado por violencia, por desacato, yo no conozco ningún militante sindical que termine en rejas por un desastre que haga. De cualquier manera, nosotros la prevención para nosotros es lo mejor. Y cuanta más prevención, y hoy tenemos suerte que tenemos muchos convenios colectivos, casi todos con prevención. Esto tú lo mirabas hace 10 años atrás y no habían cláusulas de prevención. Y hoy en la mayoría, sindicatos muy potentes, muy combativos, construcción, metalúrgicos, tienen sistema de prevención. Que a veces se te escape y bueno, a veces puede escapar la tortuga. La tortuga, pero en general yo creo que es un derecho que hay que defender. Bien, sí. No. El tema de prevención, coincido con Milton que es importante que haya mecanismos de prevención. El tema es las consecuencias cuando se violan esos mecanismos de prevención. Ahora en el europeo, por ejemplo, no lo hablé con Milton, pero se empieza a hablar de una ley que tenemos de la época de Pacheco, de que hay que avisar con 7 días para hacer una huelga. ¿Por qué esa ley aparece ahora? Nunca se aplicó. ¿Por qué no se aplicó? Porque no tiene sanción. Si yo no aviso que voy a hacer una huelga, nadie me va a sancionar. Ahora, si tuviera una sanción, otro sería la historia. Entonces, los mecanismos de prevención son fundamentales.
sin lugar a dudas, ¿tá? Pero tienen que ser eficaces. Y la eficacia se da cuando, si yo violo algo, obviamente tengo la sanción. Y eso no significa no permitir el derecho de huelga, sin lugar a dudas, o las libertades sindicales. Nadie está hablando de eso, ¿no? Bien, en este tramo final les propongo hablar del futuro del empleo, o los empleos del futuro, donde el tema de la capacitación aparece como un elemento fundamental. Dejo abierto el diálogo entre ustedes. Sí, decíamos al principio, el mundo del trabajo, futuro del trabajo, la revolución 4.0, se le ha dado muchos nombres, la automatización, la inteligencia artificial, todo eso cambia en varios aspectos las relaciones laborales. Primero, en la oferta y en la demanda de capacitación. Ya no estoy capacitando las mismas cosas que antes. Cambia la forma de organización del trabajo, ¿tá? Otro aspecto a atender. Y segundo, va a crear y va a destruir empleo. Nadie sabe la magnitud, nadie sabe la velocidad, pero lo vivimos viviendo. ¿Qué nos preocupa también desde el punto de vista laboral? ¿Qué nos debe preocupar? Es justamente lo que dice la OIT. Hay un trabajo de la OIT de América Latina que dice que están aumentando los trabajos por cuenta propia frente a los trabajos asalariados. Y esos trabajos por cuenta propia están están muy relacionados con la tecnología. Claro. Ese es un tema que me parece que requiere un debate con los actores sociales, que lo tenemos que reglamentar por un tema de seguridad, etcétera, etcétera. Y segundo, es un tema que tiene que estar, me parece que tiene que estar en la mesa de todos los sectores de actividad, porque puede aumentar la brecha entre gente que está muy formada, y va a haber más empleo para esa gente muy formada, y menos empleo, menos oferta para los de baja calificación. Y quizás también pueda aumentar una brecha entre el trabajo del hombre y de la mujer. La mujer hace más trabajos automatizables, con lo cual esos empleos se pueden empezar a perder. Y todavía, ya que existe una brecha grande entre hombres y mujeres, quizás esto son estudios que se vienen haciendo, ¿no? Después hay que ver la realidad, pero se puede aumentar esa brecha. Así que realmente hay que darle importancia a esto, y todos los días nos asombramos con cosas nuevas que salen, ¿no? Sin duda. Milton. Yo creo que para esto también, cuanto más transformaciones, más velocidad de la transformación, más negociación colectiva tiene que haber. Porque el grave problema que podemos caer en Uruguay, lo decía Mario al final con las brechas, es que las transformaciones las imponga el mercado exclusivamente. Yo no soy un negador del mercado, pero solo si lo dejo al mercado haciendo las transformaciones, pueden ser salvajes. Es decir, yo tengo que regular las transformaciones. Es decir, no negando al mercado, yo no puedo negarme si voy a romper una máquina ahora, o ir contra el desarrollo del mercado. Eso, el que lo hizo alguna vez en la historia, se terminó. Pero tampoco el libre albedrío que venga al mercado y me imponga sangre y dolor las transformaciones. Entonces me parece más y mejor negociación colectiva. Y además, el segundo aspecto que yo siempre trato de resaltar es que las transformaciones no solo son en la tecnología y en la educación, son dos aspectos vitales. Pero también tenemos que ver cuáles van a ser nuestras matrices productivas. Porque si yo en el mundo sigo asignado a solo tener una producción básicamente de commodity, con escaso, ¿vale? Es decir, ahora, yo para traer otra tecnología en sectores de mayor gama de trabajadores, estoy en que tengo que tener la inversión. Y la inversión no me ve a Uruguay como una cadena de montaje de un automóvil, me ve como plantador de soja o de carne. Entonces yo necesito inversión. Y eso yo creo que es un papel fundamental. Para mí, para Uruguay, tiene que transformarse en matriz productiva, y tiene que, además de educación y tecnología, tiene que tener inversión. Y la inversión o es parte estatal o inversión privada. Entonces necesitamos, porque si no, podemos avanzar mucho en tecnología y seguir vendiendo la misma vaca que desde hace 100 años vendemos. Sí, claro. A ver, hay sectores que tienen una incorporación de tecnología muy grande. En el agro, el agro, más allá de los temas de rentabilidad y de la economía, por ejemplo, el sector rural del 2008 a la fecha perdió 14.000 puestos de trabajo.
Obviamente que muchos eran temas de rentabilidad, de precios internacionales, pero hay un factor tecnológico muy importante. Sí, claro. Entonces, ¿cuál es nuestra obligación de actores sociales? Adelantarnos a eso, preparar a la gente para eso. A mí me gusta, alguien dijo una vez, antes en nuestra época estudiábamos, trabajábamos y nos jubilábamos. Hoy eso tan delimitado no existe más. Hoy estudio, trabajo y estudio, me jubilo y estudio. Y es la formación continua. Claro. Ahí vamos a hacer coincidir con Milton, el papel del INEFUP es absolutamente fundamental, ¿no? Es un instrumento que aportamos todos los uruguayos y lo tenemos que saber aprovechar. Yo, chiquito, un ejemplo que de la importancia de también de lo que se puede producir. Yo el otro día estaba hablando con el presidente de la Cámara de la Construcción y yo le decía, ¿cómo con la inversión pública que hubo en esto, porque ha habido importante inversión pública, ¿por qué no mueve la aguja laboral ese impuesto de trabajo? Dice, porque lo que se está construyendo son carreteras y puentes, y eso es lo que no lleva mano de obra casi, es todo maquinaria. Lo que construye mano de obra son cuando haces un edificio. Vivienda o oficinas. Entonces, la transformación en el medio rural ha sido muy grande el impacto, pero el medio rural es escaso en mano de obra. Es decir, con poco, entonces nosotros necesitamos, o bajamos a hacer 1,5 millones, o si somos 3 millones y pico ahora, necesitamos otro tipo de trabajo para dar trabajo, si no, no lo tenemos. Sí, voy a introducir un tema casi sobre el final y me van a matar, especialmente el director, porque en realidad atado a todo este tema también de vivir más tiempo, porque estamos todos viviendo más, no solamente más aceleradamente, sino mayor calidad de vida y más tiempo de vida. Está atado al tema de la reforma de la seguridad social. Sin lugar a dudas. Me parece que es la prioridad número 1 de cualquier gobierno, cualquiera de los partidos políticos que gane. Aquí hay que ver lo que está mal o lo que hay que preocuparse es del sistema previsional, ¿no? El concepto de seguridad social es más amplio, hablamos de maternidad, salud, vivienda, etcétera, etcétera. Aquí lo que está en juego es el tema previsional, y bueno, y eso sí va a requerir un esfuerzo y una madurez política muy grande para llegar a acuerdos. Hoy realmente el déficit y las transferencias del Estado central al BPS y a las cajas paraestatales realmente es muy grande. Y la discusión irá si solamente nos basamos en parámetros y hablamos de edad, tasa de reemplazo y años de aportes, o hacemos reformas más estructurales. Por ahí 2 por 3 sale alguien diciendo, bueno, aumentamos la edad. Para mí no es un tema de aumentamos la edad, es tratar de mover bien el tablero de edad, tasa de reemplazo y año de servicio, tratando de que el proceso sea lo menos doloroso posible y haciendo las combinaciones las más adecuadas, tratando de incentivar el retiro tardío. Eso me parece que es una cosa muy importante. Hoy la esperanza de vida realmente mejoró su indicador. Tenemos la tasa de natalidad bajó, es muy baja, y todo eso atenta con la seguridad social. El trabajo de cuenta propia que hoy está creciendo, según los informes, también atenta contra la seguridad social. Nosotros aspiramos realmente a crear una comisión de expertos que encare el tema con consenso, porque no es un tema de un solo gobierno, sino que va a trascender el próximo y el próximo, y bueno, pero es un tema absolutamente prioritario. Nos quedan 30 segundos finales. Sí, lo que yo me resisto a ver la seguridad social solo con el tema de la edad de jubilación. La seguridad social es una cosa más grande. Los aportes, es decir, a ver, veamos los aportes, veamos los impuestos, porque en Uruguay parece que en algunas cosas no se puede discutir impuestos, pero, por ejemplo, los rurales aportan menos. ¿Por qué aportan menos? ¿Por qué, por ejemplo, hace unos años atrás se bajó el aporte de servicios y comercio del 12 y pico al 7? Es decir, yo no estoy diciendo salir a poner impuestos y subir, pero veámoslos todos. Veamos la edad, veamos los reemplazos, pero veamos también los aportes. Veamos, por ejemplo, cuánto aporta un empresario en el exterior, cuánto aporta acá. Es decir, veamos todo.
Y ahí sí, por eso nosotros somos partidarios de un diálogo, y en eso compartimos con Mario. El año que viene habrá que hacer un gran diálogo nacional sobre la seguridad social. Las cajas paraestatales ni que hablar, eso es un enorme tema y el año que viene seguramente será uno de los temas centrales. Gracias a los dos por haber bueno, estado muy esta noche, amable, muy amables. Amigas, amigos, si ustedes así lo desean, nos encontramos el próximo viernes aquí en un nuevo encuentro central en la pantalla de la televisión pública de Uruguay.